Juan Salcedo. Testimonio de Juan Salcedo, ciudad de Catacamas, Honduras. Ex ladrón arrebatado al infierno. El año de 1985. Torturas. Voy a relatar mi testimonio de éxtasis cuando estaba preso en el infierno. Cuando regresé a la tierra. Las marcas de los cuchillos estaban en mi cuerpo, que causó asombro a la iglesia. En mi cuerpo, había marcas de la quemadura que me dejó muy asustado. Fui al médico para obtener la medicina para curar las quemaduras. Y no pasó nada. Seguí con las marcas del sufrimiento como prueba de que yo había estado allí. Me mandaron al infierno para observar el mundo espiritual de las almas. Mi ir a ese lugar era sentir los dolores del infierno. Hoy sé lo que es un tormento. Estaba atrapado por un demonio. Sentí lo que una experiencia real de tortura me enfermó, incluso yendo a la tierra. Incluso dormido en mi cama. He oído las almas pidiendo ayuda a gritos y tenía pesadillas constantes en las noches. Cada vez que cerraba los ojos para dormir parecía que estaba en la oscuridad. Me sentía como si hubiera vuelto a ese lugar. Empecé a dormir con las luces encendidas y mi madre rezaba mucho por mi recuperación. Pertenecía al infierno antes de que fuera liberado. Mataba a quien me desafiaba. Hoy amo a los que se burlan y me maltratan. Antes de que alguien me agrediera lo mataba. Ahora sí me siento insultado y si me golpean siento más amor por ellos. Lo que sufrí en el infierno no se puede comparar a un latido de los hombres. Cuando yo estaba mal, daba almas al diablo. Ahora gano almas para Jesús. Quiero compensar por todas las vidas que he dado al infierno salvando almas. Hago cualquier sacrificio para Jesús hasta el punto de hacer el trabajo misión en lugares lejanos. Solo sé que en ese lugar Él me llevó, me liberó de ese espíritu asesino y me ha librado de ese terrible lugar. Estaba mal. No me había convertido y pertenecía allí por el tipo de vida que viví. No era mi morada, y si me quedaba para siempre, Jesús sería justo. Si no fuera por la misericordia de Jesús estaría en ese lugar hasta la fecha. Hoy soy un evangelista y llevo la palabra de Jesús al mundo. Voy a explicarle que ser tomado al infierno para ver las almas en tormento es una cosa, y el ser llevado allí para ser atormentado es otra cosa. Sentí lo que las pobres almas sufren en el infierno. Por medio de este testimonio, tendrá más amor por las almas que todavía están vivos en la tierra. Y si usted tiene el corazón de Cristo, va a hacer todo lo posible para ganar almas y no dejar que se vayan a este lugar. No quiero infierno ni para el peor asesino. El infierno es tan terrible que no fue creado para las personas, sino para los demonios. El infierno es un lugar de castigo. Voy a empezar a contar mi testimonio. Soy un ex ladrón y ahora un sirviente de Dios vivo. Mis padres siempre han sido cristianos, pero crecí viendo películas de tiroteos, asesinos en serie, psicópatas que matan a las personas. Un gran deseo de hacer el mal se apoderó de mi corazón. En ese momento se abrió un canal de posesión, dando legalidad en mi corazón a ese espíritu y ese espíritu sediento de sangre entró en mí desde niño. Empecé a matar gatos y perros en mi colonia solo por la diversión de verlos lentamente morir. Cuando era adolescente violé a una muchacha que no quiso salir conmigo, y amenacé con matarla si contaba eso a alguien más. Estaba mal. No sentía remordimiento o compasión. Empecé a usar un revólver para robar. Mi naturaleza se estaba volviendo más y más como una bestia todos los días. No voy a hablar de mis atrocidades a fin de no quitar la belleza de mi encuentro con Jesús en este testimonio. Me convertí en un ladrón y un monstruo. Mis padres sufrieron mucho por mí siendo una persona tan despreciable. Eso no es lo que ellos querían para mí. Empecé a pelear en la ciudad donde vivía y el número de mis enemigos aumentó. La policía no podía detenerme por los delitos de robo. El lugar donde vivía es violento con muchos robos y asesinatos. Yo no era el único que hacía el mal. El espíritu sanguinario y de robo me hacía más mal. Me había convertido en un hombre abominable. La policía me detuvo y me encerraron muchos años en la cárcel donde recibía malos tratos. Todo esto me enojaba y mi plan era cumplir mi sentencia y cometer muchos más crímenes cuando saliera. Quería venganza por el trato inhumano que sufría. Cuando pagué mi tiempo.
Volví a casa de mis papás. Mi mamá, sabiendo mis intenciones, comenzó a orar y ayunar por mi vida para que yo no hiciera lo mismo otra vez. Mi madre había estado orando por mí durante 20 años y decidió aumentar su tiempo de oración. Mis padres luchaban por mi alma y ganaron en la oración. Yo digo a las madres de no dejar de orar por sus hijos. Puedo afirmar si no fuera por las oraciones de mis padres estuviera ardiendo en el infierno. Estaba enojado por estar en una prisión llena de hombres peligrosos, compartiendo la misma celda con ellos en precarias condiciones de vida. Los funcionarios de prisiones tratan a todos como animales. Criminales ricos tenían mejores condiciones en las cárceles que parecían casas grandes. Los demonios sabían de mi sufrimiento y me ponían pensamientos de matar a personas inocentes. No podía vengarme de los policías, pero podía hacerlo con personas inocentes. Mis padres oraron por mi salvación y pidieron a Dios que no me dejara tomar la vida de personas inocentes. Ayunaron por mi vida. Hasta que un día me sentí una respiración en mi oreja y una voz dijo, mata, véngate, descarga tu ira. Agarré la pistola y una voz en mi oído dijo, hijo, no hagas esto, no tomes la vida de mi imagen y semejanza. Matar a una persona está matando a mi imagen. Pensé que era la voz de mi padre. Fui a su habitación, pero él no estaba allí, solo mi madre que oraba. Entonces recordé que mi padre aún no había llegado a casa del trabajo. Eran como las 10 de la noche. Yo estaba en la cocina con ganas de salir a matar a alguien. Sentí una legión de demonios entraba en mi cuerpo para hacerme matar a la gente. Cuando traté de abrir la puerta de la casa para salir, mi cuerpo estaba paralizado. Mi madre oró por mi vida. En ese momento entró en una guerra espiritual para mi vida contra los demonios. La legión quería llevarme a hacer lo malo, pero mi cuerpo estaba paralizado por la oración. También los demonios dentro de mí no podían moverse. Mi cabeza empezó a doler. Me sentía como hielo estaba dentro de mi cabeza. Vi una espada apoyada en mi pecho. Miré a la persona con la espada. Era un hombre de blanco con alas. Me senté en el suelo y puse las manos en la cabeza a causa del dolor. Estaba tirado en el suelo y grité, mi madre corrió hacia mí. Había dejado caer el revólver al suelo. Mi madre corrió hacia mí y empezó a orar. Mi espíritu ya no está en mi cuerpo y vi a mi madre clamando a Dios que no me dejara morir. De repente fui transportado a una dimensión oscura. Un mundo diferente que no es la tierra. Un mundo oscuro, oscuro y la oscuridad total, fuera de nuestro planeta. Nunca había visto un lugar tan feo y horrible fuera de nuestro mundo. Cuando entré ahí, en mi corazón apretó el miedo. Sentí escalofríos y hielo en mi alma. 1.000.000 de veces hubiera preferido volver a la prisión donde estaba y pasar por el trato inhumano de la prisión que estar en ese lugar. Considera esto, iglesia. El sufrimiento que pasé en ese lugar me hizo llorar como un niño que quería a su madre. Nada en el mundo me hacía llorar. Tenía un corazón duro y no tenía miedo de nadie. En ese lugar, el miedo se manifestó en mí. La atmósfera demoníaca no hace hielo en la columna vertebral. El sufrimiento que pasé en la prisión en comparación con lo que pasé en el infierno es un paraíso. Por lo menos en la prisión, a pesar de que yo estaba comiendo mal, comía y bebía, y nadie me atormentaba o mutilaba mi cuerpo. Los minutos de dolor que pasé en ese lugar que parecía interminable. No hay ninguna cuenta de tiempo por no tener días y noches. Pasé 1 hora atrapado en el infierno que parecieron 10 años. Mi entrada al infierno me dejó desconcertado, asustado y mucho miedo. Un hombre valiente ahora temblando de miedo. Un murciélago gigante me atrapó con sus garras. Estas entraron como clavos en la espalda. Voló conmigo a través de los densos aires oscuros del infierno. Este demonio murciélago me tiró cerca de un lugar donde me encontré con un demonio de 3 metros. Este demonio dijo, eres valiente. Yo estaba muerto de miedo que me estremecía por dentro. Me levantó y me tiró en una célula. Mi peso era insignificante. Me sentía como hule espuma cuando me tiró. Vi a una persona en la otra celda en llamas. Dentro de esa celda caliente, pensaba que estaba solo. Una fuerza invisible que estaba dentro de mí me hizo daño sin parar.
Sentí sus garras cortadas a través de mi cuerpo con sus uñas que parecían cuchillos. Podía oír el ruido de las uñas que golpean entre sí y sentía como un corte de lámina delgada a través de mi cuerpo. Sus uñas parecían rastrillos, y al mismo tiempo, las navajas perforaban mi cuerpo. Mi piel estaba llena de agujeros y cortes profundos. Empecé a gritar sin parar por el dolor hasta que ya no tenía voz. Gemí de dolor, apreté los dientes y mordí la lengua. Mi celda era tan pequeña que parecía una jaula. La sensación de soledad se hizo cargo. La añoranza de mi familia solo aumentaba. Nada en la tierra tenía algún valor para mí. Ahora aprecio cada gota de agua, un pedazo de fruta, una planta o una brisa del viento. Las personas que no significaban nada para mí ahora son valiosos. Mis enemigos en la tierra ahora eran mis amigos y yo estaba dispuesto a perdonarlos. Extrañaba a mis padres, nunca me preocupaba por ellos, pero en ese momento eran las personas más importantes en mi vida. Me arrepentí de haber despreciado mis padres. Eran las personas que más había dañado. Ustedes que son cristianos traten a sus padres bien, nunca maltrates a las personas que aún no son creyentes, vive en unión con los hermanos en tu iglesia. Hoy valoro mi vida y las de la gente también. En el infierno, este pecado atormentaba mi mente. Recordaba a las personas a las que había hecho mal y cómo los había tratado. Era como una película en mi cabeza. Tenía fuertes dolores de cabeza y mi cerebro estaba en el fuego a punto de estallar. Sentí que salía humo de mi cráneo. Mi conciencia con todos los pecados cometidos era pesada. Nunca había pensado en eso. Mi sufrimiento era tan terrible que las gotas de mi sudor se convirtieron en sangre. Los gritos de las almas en el infierno al mismo tiempo afectaba. Los gritos de angustia y desesperación me volvían loco. Cuando regresé a la tierra estuve sordo por 2 días y mi mente estaba perturbada. Mis padres llamaron a la iglesia para orar por mi vida. En el infierno, tenía la garganta seca de tanto gritar. Me acordé de cuando desperdiciaba el agua en la tierra. Recordé la comida que tiraba a la basura debido al hambre en ese lugar. Me sentí muy cansado y con sueño, pero no tenía descanso y no podía dormir. La celda se incendiaba y se consumía todo mi cuerpo como la paja. La gente que había matado quería recuperar sus vidas. Me arrepentí por mi conciencia. Yo quería una oportunidad para arreglar mi vida, pero el peso de todo el mal que hice, cayó sobre mí. Estaba cosechando todos mis males. Yo quería volver a la tierra para ser un buen hombre y empezar de nuevo. Me arrepentí de haber tirado a la basura los folletos de la palabra de Dios sin leerlos y el no haber escuchado a mis padres. Despreciaba los consejos de mis padres cuando hablaban de Jesús. Me arrepentí de no haber valorado la predicación y burlado de los cristianos. El pecado en el infierno no pasa desapercibido, todo se recuerda. Ese lugar se te recuerda todo. El sufrimiento más grande que sentía era el de mi propia conciencia, aunque, un demonio me atormentaba en esa celda. Al principio, no podía ver al demonio de mi celda, pero con el permiso de Dios, pude ver. Este demonio me atormentaba 24 horas sin descanso, no se cansa y no me dejaba descansar durante un minuto. Él es peludo como un perro negro. Un ángel vino a rescatarme de ese lugar. Él abrió mi celda y me llevó fuera de la jaula y juntos fuimos hasta la tierra. Medicina. El ángel me llevó a un lugar en la tierra, donde vi un demonio de alto rango hablar con sus subordinados sobre las redes químicas que distribuyen medicamentos a las farmacias. Le pregunté al ángel lo que estaban haciendo. El ángel dijo, todas las redes de drogas realizadas en los laboratorios no fueron diseñados para curar a la gente, sino para controlar sus enfermedades. Este medicamento solo controla las enfermedades. Todo esto es un plan de Satanás para esclavizar a la gente haciéndoles dependientes de estos medicamentos para drogar sus cuerpos. La gente va a gastar su dinero en estos remedios de por vida y nunca serán curados. Esto ocasiona otros problemas. Dios creó las plantas medicinales para curar el cuerpo. La cura de las enfermedades no se encuentra en los laboratorios químicos, todo está en el bosque. La solución de la curación está en la naturaleza y Satanás ha creado sus medios artificiales de engaño. Organismo modificado genéticamente, GMO.
El ángel me llevó a un laboratorio químico donde los ingenieros envenenan las semillas antes de la siembra. Manipularon y alteraron genéticamente las semillas mediante la manipulación de la creación de Dios. Esos frutos nacerían más rápido y más grande que su tamaño natural. Y sus cultivos serían más rápidos de lo normal debido a las modificaciones realizadas en las semillas. El ángel dijo, el hombre quiere cambiar lo que Dios creó para hacer dinero rápido. El ángel me mostró muchos productos químicos en las plantas. Todo estos son venenos inyectados en nuestros alimentos que creemos que son naturales. Esto está ocasionando varias enfermedades de estos productos químicos. Productos que vienen enlatados, carnes envasados llenos de conservantes. El mercado ofrece una gran cantidad de dosificación de químicos que no son naturales. Cáncer, la diabetes y los problemas de los vasos obstruidos, mala circulación sanguínea, migrañas, problemas del corazón y son fruto de la mala alimentación. Tenemos que orar por nuestra comida antes de que sean consumidos. Vi en la visión a los demonios que envenenan toda la comida de la tierra. Político. El ángel me llevó a una casa muy grande y lujosa. Un hombre muy rico hizo rituales en una parte de su casa. Vi al espíritu materializarse y tomó la apariencia de un hombre. Este espíritu tomó la apariencia de un hombre y llamó al dueño de la casa que estaba sentado en la mesa con el demonio en forma humana y tomó vino. Este hombre es un político y un satanista que tiene una gran cantidad de intimidad con este demonio. Se las arregló para no ser elegido por el voto popular, pero debido a la alianza. El diablo lo llevó al poder. Mundo marino. El ángel me llevó en el aire y estábamos en el mar. Miré las aguas y vi un abismo espiritual en las profundidades del mar. Algunos demonios se soltaron del abismo y se quedaron en los mares profundos. Algunos se materializan en forma de sirenas, otros en los animales marinos extraños. Y puestos de pie en el borde de mar y la gente podía ver, en la creencia de que existen las sirenas. Mucha gente incluso puede grabar y tomar fotos de animales marinos extraños que desaparecen repentinamente. Aparición demoníaca. Las apariciones demoníacas son otra señal de la venida de Jesús. La gente está viendo los demonios con sus propios ojos como una aparición de extraterrestres. Estos demonios ya no son invisibles y comienzan a revelarse a personas, otros aparecen con sus formas físicas. La gente no entiende qué son los demonios y piensan en monstruos de las películas. No tienen noción de las cosas espirituales que están pasando. Demonios quieren ser vistos por las personas porque saben que estos creen en los cuentos de hadas y muchos fortalecen las mentiras de que dicen que existen duendes. Vi en visión al caminar con el ángel una apertura de la cortina espiritual. Sin entender pedí una explicación al ángel que me ha dicho, cuanto más esta cortina se abre, los más demonios se revelarán al mundo que es ciego que no creen en su existencia. Los demonios quieren hablar y caminar entre la gente como personas humanas. Ellos no quieren ser invisibles. Ellos simplemente no lo hacen porque Dios no lo permite. Cuando se rompen las cortinas espirituales los demonios tomarán el control total del mundo en el reino del anticristo. No habrá diferencia entre el mundo de los espíritus y la tierra, todos los espíritus se mezclarán con la gente. Sus deseos son materializarse en las personas inteligentes para facilitar el contacto con la gente y para controlarlos a través de las palabras de la persuasión. El ángel dijo que Jesús no ha permitido que esto suceda debido a las oraciones de la iglesia. Ese fue el mensaje revelado que tenía. Después de haber dejado el infierno estuve enfermo durante 2 días en cama. Mi madre se preocupaba, pidió a la iglesia para interceder por mí. Tenía dolor en el alma, me sentía angustiado en mi interior. Mi dolor era más que dolores físicos, eran dolores espirituales, secuelas causadas por la mutilación que sufrí en mi alma. Quiero hablar a la iglesia, sobre el valor de lo que Dios nos ha dado, tu matrimonio, tu familia y tu ministerio. Ten paciencia con los miembros de tu familia y los miembros de la iglesia así como Jesús tiene paciencia con nosotros cuando estamos en el mundo. Busca a Dios y reflexiona sobre los pequeños cambios que están sucediendo en tu vida. Tu vida espiritual está pasando por un proceso de transformación. Poco a poco, Dios está trabajando y este proceso de santificación tendrá su fin cuando Jesús regrese. Tus preocupaciones mundanas te han quitado tu deseo de orar y buscar la presencia de Dios.
Él te ha despertado en la madrugada pero prefieres dormir en vez de orar. Te has preocupado con las tareas del día a día y buscas las cosas que no aportan nada a tu vida. En tu día a día, para un poco a pensar en lo que has hecho por Dios. Retira todo lo que es malo de tu vida espiritual. Elimina todos los pensamientos del pasado que traen amargura y aprende de tus caídas. Algunos siempre están pecando por la práctica de iniquidad. Viviendo en el pecado que te complace tanto y no quiere salir. No hay temor en sus corazones. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo te dirá de esos pecados? Te quejas de tu vida y dices que Dios no te bendice. Cuando se trata de agradar a Dios, no quieres pero sí quieres sus bendiciones. Solo sabes criticar todo lo malo que sucede a tu alrededor. Pero cuando recibes una bendición, no sabes cómo glorificar a Dios. El Espíritu de Dios puede tocar tu corazón para dejar de lado el pecado, pero te ha resistido a su suave voz. Estás indeciso sin saber si servir a Dios o no. Piensas mucho. No oras. No vives la palabra y todavía quieres ser usado por Dios. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si estás preocupado? ¿Dónde están tus reacciones de fe y oración a los obstáculos que te impiden convertirte en vasos de honor? De pie ante Dios y tomar un soporte o vivirás una vida que desagrada a Dios. Yo era parte de la Confederación de los Pastores. Denuncié a los falsos profetas que forman parte de la Confederación. Me llamaron traidor y me sacaron de la Confederación. Estos falsos pastores trataron de matarme, pagaron a hombres sanguinarios dinero para tomar mi vida. Dios me dio la liberación y utiliza a un hombre rico para pagar mi boleto de avión. Hoy vivo fuera del país y hago misiones en todo el mundo. Ruego a Dios que ilumine todo camino. Las personas que oyen este testimonio, sea Jesús que te dé fuerzas y perseverancia. Amén.